Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Uno de los temas que son fundamentales en la vida cristiana es el de la resurrección. Jesucristo ha resucitado. Si Jesús no hubiera resucitado, seríamos los más miserables de todos los hombres. Nuestra fe sería en vano. Pero Jesús resucitó. ¿Se alegran porque Jesús resucitó? Bendito sea su nombre. Esa es la realidad. Jesús ha resucitado. Y eso es importante comprenderlo. Uno de los temas que lamentablemente tenemos que tocar, pero que a nadie nos gusta, es el de la muerte. Hay muertos continuamente. Este viernes pasado nos tocó acompañar a una familia en el cementerio porque murió un miembro de la familia. Y la muerte no respeta feriados, fines de semana, cualquier día. Visita a aquellos que vivimos en este planeta. Y observé a muchas otras personas que estaban visitando las tumbas de sus seres queridos, adornándolas y seguramente compartiendo su dolor por la separación. Uno de los principales periódicos de Guatemala dice que en estos días de asueto, 53 personas murieron. Lamentablemente, 30 de esas personas sufrieron una muerte violenta. Es interesante que hace casi 100 años, entre el 14 y 15 de abril de 1912, el Titanic, ese navío tan importante, salió de Inglaterra rumbo a Estados Unidos, lleno de soberbia y orgullo. El fabricante dijo: este barco ni siquiera Dios lo puede hundir. Lamentablemente, en su primer viaje, toparon contra un iceberg y se vino al fondo del mar el Titanic. Nos cuentan que 1,512 personas fallecieron. Y ahí se encuentra todavía en el fondo del mar el Titanic, como una gran tumba en la que muchos perdieron la vida. Cada época tiene sus grandes acontecimientos. Todos recordamos el 11 de septiembre de 2001, cuando las Torres Gemelas en Nueva York fueron destruidas literalmente por 2 aviones que entraron en ellas. La mayoría de los que estamos aquí vimos por la televisión en vivo y en directo la muerte de casi 3,000 personas. La muerte llega. Mueren los no creyentes, mueren los creyentes, pero Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es nuestra esperanza, de que nosotros moriremos físicamente, pero tendremos vida eterna. Recuerdo la conversación que leí de 3 hombres que estaban platicando y decían entre sí: ¿qué te gustaría que dijeran cuando estés tendido en tu caja de muerto en la funeraria? Si pudieras oír, ¿qué te gustaría oír? Y uno que era muy orgulloso por su carrera educativa, siendo maestro, dijo: a mí me gustaría que pasaran mis alumnos y me dijeran: qué gran maestro fue, qué bien me educó,
tanto que aprendí de este maestro. Y el segundo dijo, a mí me gustaría oír cuando esté en la funeraria, que pasen mis hijos y que digan, qué buen papá. Mi papá fue extraordinario, fue ejemplar, fue íntegro, responsable. Eso me gustaría oír. Y luego el tercero dijo, bueno, lo que a mí me gustaría oír cuando esté en la caja es que alguien se acerque y diga, se está moviendo. Se está moviendo. Pues aunque nadie diga que usted se está moviendo, cuando usted muera, se estará moviendo en la presencia de Dios. Usted resucitará. Usted tendrá vida eterna. Porque eso es lo que el Señor nos ha ofrecido a nosotros. Así como nosotros a veces visitamos un cementerio para acompañar a un ser querido, y otras veces vamos al cementerio para adornar el lugar donde descansan los restos de un ser querido, también hubo unas mujeres que amaban a Jesús. Y estas mujeres se levantaron muy de mañana para ir a ver el sepulcro donde estaba Jesús. Porque eso es lo que uno va a ver a un cementerio, los sepulcros. No están ahí las personas, ahí están los restos de su casa temporal de habitación. Nuestro cuerpo es una casa temporal de habitación que se va gastando, se va envejeciendo hasta que se vuelve polvo. Pero dice Mateo 28:1 que después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, día domingo, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron miedo. Tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres. Y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. ¡Qué experiencia tan impresionante! Yo sé que usted ama mucho a su mamá, pero si se le apareciera después de 3 días de muerta, es probable que usted se asustaría un poco. Y si no es su mamá, sino que es la mamá de su mujer, más se asustaría usted. Otra vez diría. A nadie le agrada la idea de encontrarse con un muerto. Sin embargo, Jesús le había dicho a sus discípulos, yo tengo que morir para que se cumplan las escrituras, pero voy a resucitar. Y a los discípulos hasta se les había olvidado esa verdad que Jesús les había adelantado. Voy a resucitar. Y eso fue lo que ocurrió. Por eso es que las mujeres estaban asustadas por un lado, porque además hablar con un ángel no se hace todos los días.
Los soldados estaban tan asustados que tenían miedo por encontrarse con un ángel y ver la gran y pesada piedra que cubría la tumba en la montaña que había sido movida. La realidad es que Jesús resucitó, y gracias a estas mujeres obedientes, Jesús les dijo: vayan y díganle a los discípulos que ya estoy vivo. Y las mujeres, asustadas pero alegres, dice la Escritura, corrieron a dar la noticia. Aquí hay quienes insinúan que el Señor se le apareció primero a las mujeres porque son más comunicativas. Eso no es lo mismo que ser chismosas. Hace muchos años se me acercó una señora muy querida que ya descansa en la presencia del Señor y me dice: pastor, dicen que yo soy muy chismosa. Le dije: tú no eres muy chismosa, tú eres comunicativa. Ella se fue realizada porque tenía un adjetivo calificativo mucho más agradable. Yo soy comunicativa, y la verdad que en todas partes andaba comunicando el mensaje de Jesucristo. Estimadas mujeres, aprovechen ese don que tienen. Compartan con otros que Jesús no está muerto, ha resucitado, y que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por favor, corran a dar la noticia a todas partes. Háganlo todos los días. Y por supuesto, también hay hombres que tienen ese don de la chismografía. Entonces pasemos ese buen chisme. Cristo no está muerto, Cristo ha resucitado. Dos mujeres empezaron a contar el mensaje, y la BBC de Inglaterra dice que hoy en día el cristianismo es la religión más grande del mundo, con cerca de 2.000 millones, 2.1 billones de seguidores, 2.100 millones de habitantes. Por supuesto, en el mundo somos ya más de 6.000 millones. O sea que aunque somos muchos, todavía no somos todos. Y por eso tenemos que seguir el ejemplo de estas mujeres y llevar el mensaje de Jesús allá en nuestros colegios, universidades, clubes, trabajos, partidos políticos, equipos de fútbol, donde quiera que estemos. Tenemos que llevar el mensaje de que Jesús está vivo. Hay muchos que por llevar el mensaje de Cristo han dado su vida, han pagado con su propia sangre ese mensaje que han llevado. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos. El primer mártir de la iglesia se llamó Esteban. Él, por compartir el mensaje de Cristo, dice que lo apedrearon. Y cuando empezaron a apedrearlo, dice que el cielo se abrió y Esteban veía, sentado al lado derecho del trono de Dios, a Jesús. El Señor le permite a usted ver cosas extraordinarias cuando usted muere con la fe puesta en Cristo Jesús. Es importante entender que esos 2.100 millones de cristianos son producto de nuestro Señor Jesús. Hay personajes que han transformado distintos aspectos de la vida del hombre, pero el cambio más grande que se ha dado en la historia se dio a través de Jesús. Al extremo que creyentes e incrédulos tienen que citar la historia diciendo antes de Cristo y después de Cristo. Y por eso llevamos ya más de 2.000 años diciendo después de Cristo. La historia es esta. Pero hay muchos, como los que vimos hoy, pasar al altar y decir: Señor, heme aquí, límpiame, transfórmame. Para ellos su historia empezará hoy. Hoy podrán decir que se encontraron con Cristo
y podrán decir: mi vida antes de Cristo fue triste, fue solitaria, fue amargada, fue llena de vicios. Mi querido amigo nos contaba anoche mientras predicaba este tema allá en el auditorio mayor de la Roosevelt. Y él decía: antes de Cristo, decía yo, era un borracho y muchas cosas más. Y nos dice: yo frecuentaba una cafetería que se llamaba Olimpia, que estaba allá en la 12 Avenida entre 18 y 17 calles de la zona 1. Ya no existe, dice. Pero esa cafetería no tenía nada, dice. Lo que menos bebía la gente al entrar ahí era café. Y yo llegaba seguido, nos dice este hermano. Y lo que hacía era comprar cerveza, beber licor. Y me sentaba en una mesa en la que me quedaba enfrente un espejo. Y ahí me tomaba mi cerveza y me quedaba viendo mi cara en el espejo. Me levantaba, iba al baño, me fumaba un pito de marihuana. Lo que me sobraba lo dejaba ahí en el pestillo de la ventana. Regresaba a la mesa, echaba otro trago, encendía un cigarrillo y me volvía a ver la cara en el espejo. Y eso lo hacía muchas veces. Y salía de allí loco, borracho, drogado. Y ahora me pregunto, decía él, ¿qué tanto me miraba yo la cara en el espejo? A lo mejor, dice él, estaba enamorado de mi desgracia. Pero yo les quiero decir una cosa. Ya hace más de 40 años que mi hermano amado, dejó la bebida y dejó todos los pecados y ahora es un siervo del Señor, un cristiano, predicador del Evangelio, que ya no se mira la cara en ese espejo, sino que se mira en el espejo de la palabra de Dios para ser cada vez más como es nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora marca su vida en un antes y un después de Cristo. Aquí hay miles de personas que nos pueden decir cómo era su vida antes de Cristo. Y usted seguramente conoce a muchos que antes de Cristo no los aguantaba ni su propia madre. Pero ahora hasta usted los aguanta. Porque el Señor ha obrado el cambio. Dios transforma a la gente. Efesios 2:1 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, dice el versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Dígale a su vecino: por gracia usted ha sido salvado. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Cómo hemos sido salvados? Por gracia, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Nadie puede hacer obras suficientes para alcanzar su salvación. La salvación no se obtiene por obras que hagamos nosotros. Podemos dar todo nuestro dinero a los pobres y no comprar la salvación. Podemos dar nuestro cuerpo y ser quemado
por otras personas y no alcanzar la salvación. La salvación no se obtiene por obras. La salvación se obtiene por la gracia de Dios. Y gracia de Dios es el favor de Dios para nosotros. Gracia es dar lo mejor del cielo para salvar a lo peor del suelo. Por la fe en Cristo somos salvados. Usted puede hacer todo tipo de penitencias, andar de rodillas en todo el periférico de Fraternidad Cristiana, pelarse las rodillas y sacar sangre, pero eso no va a obrar su salvación. La única sangre que vale la pena para su salvación es la que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y por eso es que somos salvos por gracia, por su misericordia, por la fe en Cristo Jesús. ¿Ahora son malas las obras? No, las obras buenas son necesarias. Leemos que fuimos creados en Cristo para buenas obras. Usted no es salvado por las buenas obras, pero es salvado para hacer buenas obras. Y eso es parte de nuestra vida cristiana. Isaías 1:18 dice: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Y esto no tiene que ver nada con el Barça y el Real Madrid. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Lo que Dios nos dice a través del profeta es que Él nos transforma. Por eso hemos conocido gente amargada que cuando conoce a Cristo se vuelve gente feliz. Hemos conocido gente resentida que cuando conoce a Cristo se vuelve gente perdonadora, llena de paz y de amor. Porque Dios transforma nuestras vidas. 2 Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Romanos 6:4 dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros una vez que nos convertimos en sus hijos, en sus discípulos? Que llevemos una vida ¿qué? Nueva. El que mentía, no mienta más. El que robaba, no robe más. El que pedía mordidas, no pida más, ni tampoco las dé. Tiene que haber un cambio. Si usted somataba a su esposo, ya no lo haga más. Si usted torturaba a su hijo, no lo haga más. Si usted dijo le robaba dinero a su papá, no le robe más. Si usted como obrero le pagaban 8 horas pero trabajaba 3, no lo haga más. Nuestra vida es nueva y tenemos que vivir una vida nueva. ¿Cómo sabemos que vivimos en un después de Cristo y que le hemos conocido? Lo sabemos porque vivimos como Jesús vivió. Primera de Juan 2:3 dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Y la respuesta es: si obedecemos sus mandamientos, hemos llegado a conocer a Dios. El que afirma lo conozco pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Cuántos afirmamos que permanecemos en Él? ¿Cómo se debe notar entonces? Debemos vivir como Él vivió. Mañana temprano, cuando vaya usted a las 6 de la mañana en su carro al trabajo y se le atraviesen unos cuantos desesperados, ¿qué va a hacer usted? ¿Recordarles a toda su parentela? ¿O se va a conducir como lo haría Cristo? Los va a tratar con la paciencia y la tolerancia con que Cristo los trataría. Tenemos que vivir como Él vivió. Si asiste a la congregación, asiste a una célula, lee su Biblia, pero sigue viviendo como antes de conocer a Cristo Jesús, usted todavía vive un verdadero antes de Cristo.
Porque el que se encuentra con Dios y experimenta su perdón recibe una nueva vida, y todo lo viejo pasa y le da lugar a una vida que glorifica a Dios. Jesús murió y resucitó para, junto con Él, los que nos arrepentimos de nuestros pecados y los reconocemos como nuestro Señor y Salvador, llevemos una vida nueva. Una vida en la que nos convertimos en sus discípulos. Lo reconocemos como el Hijo de Dios y vivimos como Él vivió. Si usted ha vivido hasta hoy en un después de Cristo, únicamente a nivel de pensamientos, ríndase por completo a Él y experimente un después de Cristo en su conducta y su forma de actuar. Porque el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Valdrá la pena vivir como Él vivió? ¿Qué dicen ustedes? Vale la pena, mis hermanos. No es fácil, pero por eso Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer? Tome su cruz cada día, ¿y qué? Niéguese a sí mismo. Tomar la cruz cada día es estar dispuestos a morir cada día, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, y a vivir como Él vivió. Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida: personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.